en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, verso 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a mirar un tema sobre la presciencia de Dios. Es un atributo de Dios que necesitamos conocerlo. Conociendo qué es la presciencia de Dios, nos va a ayudar a entender algunos acontecimientos que encontramos en la Biblia. Algunos textos que son muy controversiales para algunos. Por esto es muy importante conocer este atributo llamado la presciencia de Dios. El texto leído dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Presciencia es, como ya lo dije, un atributo de Dios y que tiene mucho que ver con otro atributo que es la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. La presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de Él. Dicho de otra manera, para Él ya han acontecido las cosas. La presciencia de Dios es ese atributo mediante el cual Él conoce todos los acontecimientos. Para Él ya han existido. Aunque en el plano del tiempo no haya ocurrido todavía, pero en la presciencia de Él ya ocurrieron. En pocas palabras, eso es la presciencia de Dios. Y para esto es necesario colocar algunos textos como ejemplo. Los vamos a entender cuando conocemos qué es la presciencia de Dios. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchos interpretan este texto enseñando que si Jesús está diciendo esto, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, entonces enseñan que Jesús estaba como humano desde la eternidad. ¿Y ustedes qué dicen, hermanos? ¿Será que eso es así? No, eso no es así. Si lo vamos a creer de esa manera, vamos a entrar a un error doctrinal. ¿Por qué? Porque tendría que aceptar que Jesús como humano fue engendrado en la eternidad. Y la Biblia no lo registra así. Si vamos a leer Mateo capítulo 1, desde el verso 18 en adelante, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dicho de paso, la Escritura me está diciendo que el Espíritu Santo es el Padre. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta anunciación que hace el ángel fue aquí en la tierra, geográficamente, en la nación de Israel. En la carta a los Gálatas, el capítulo 4, el verso 4, el apóstol escribe lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Estos textos y muchos más nos están diciendo que Cristo como humano no es eterno, fue engendrado. La Biblia también nos dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso me está diciendo que hubo un día en el tiempo, aquí en la tierra, donde el Dios que es espíritu engendró en el vientre de María a Jesús como humano. Entonces, cuando el texto de San Juan 17, verso 5, está diciendo el mismo Jesús, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo interpretamos ese texto? ¿Cómo lo vamos a entender? Ahí es donde juega un papel muy importante el conocer ese atributo de Dios llamado presciencia. La presciencia de Dios, como es el conocimiento anticipado de Dios, donde para Él ya han sucedido las cosas, aunque en el escenario humano no hayan sucedido todavía, pero para Él ya sucedieron. De esa manera, entonces, Jesús al decir, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, para Dios ya había sucedido esto. Porque recordemos que el capítulo 17 de Juan está hablando de dos cosas muy importantes. La primera, de la encarnación, no la reencarnación, ojo con eso. La encarnación quiere decir la manifestación de Dios en carne. Porque en el momento que Jesús está haciendo esa oración literal ahí, para Dios en su propósito, desde antes de la fundación del mundo, ya había sucedido lo del Calvario, la resurrección, solo que ahora tenía su cabal cumplimiento literal. Por eso la Escritura dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, se cumplió todo en su debido momento, aunque para Dios en su presciencia ya había sucedido desde la eternidad. Vamos a mirar a la luz de la Biblia otros textos que nos comprueban sobre la presciencia de Dios. Apocalipsis capítulo 13, el verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Este texto nos está diciendo que Él fue inmolado desde el principio del mundo. Dicho de otra manera, para Dios en sus planes ya había sucedido eso desde el principio del mundo. Aunque muchos años después, dentro del tiempo, vino a cumplirse. También encontramos otro texto que está en Mateo capítulo 13, verso 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En todos estos textos vemos reflejado ese atributo de Dios llamado la presciencia de Él, conocimiento anticipado de Dios. Para Él todo esto ya había sucedido desde antes de la fundación del mundo. Pero también encontramos en Mateo capítulo 25, el verso 34, que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Preparado desde la fundación del mundo. Y esa es una promesa que literalmente no se ha cumplido todavía, porque es un acontecimiento que está a futuro. Pero para Dios, en su presciencia, ya sucedió.
En el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, el verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Note que todos estos textos, hermanos, nos dan una claridad sobre este tema, sobre este atributo de Dios, y que cuando nosotros lo conocemos, sabemos de la presencia de Dios, vamos a entender muchos textos que nos hablan de muchos acontecimientos. También en la carta a los Efesios capítulo 1, verso 3 y 4, dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y escuche esto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. A usted, mi hermano, a usted, mi hermana, según este texto, Dios ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cuándo se materializó ese llamado o esa salvación? Ahora. Pero fue un acontecimiento que en la presencia de Dios ya había sucedido. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Este texto aún nos da una claridad más precisa. Dice que ese cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En resumen, Dios en su propósito y en su presencia ya había sucedido la manifestación de Dios en carne. Para Él, desde antes de la fundación del mundo, ya había sucedido el sufrimiento de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, todo lo que es el plan de la redención, la resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, el milenio, todo ya para Él, desde antes de la fundación del mundo, para Dios ya había ocurrido. Solo que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Él se manifiesta en carne y se comienza a cumplir todo lo que estaba y está todavía por cumplirse para nosotros. Conocer este atributo de la presencia de Dios, como les acabo de leer en la Biblia, algunos ejemplos, porque hay muchos casos más que la Biblia nos muestra de este atributo de Dios. Es algo glorioso, hermoso, mirar los planes de Dios. Entonces, de esa manera, podemos entender que cuando Jesús estaba haciendo la oración de San Juan 17:5, no era que Él estaba desde la eternidad como hijo, pero para Dios en su presencia, sí, desde antes que el mundo fuese, ya había sucedido para Él eso. Que ya estando en condición de hombre, Jesús como humano estuviera clamando que lo glorificara con aquella gloria que había sucedido allá antes que el mundo fuese. Para Dios ya había sucedido allá en su presencia, pero materializado ya en su debido momento, y aún exactamente cuando Jesús hace este tipo de oración de San Juan
17, verso 5.